Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta y vamos a estudiar la Biblia. Hoy fíjense que ahora que estuvimos en Guatemala, la pastora Val y yo, Dios nos mostró muchas cosas. No solamente eso es parte del hecho de viajar a otros lugares. Pero nosotros no fuimos de vacaciones, fuimos a ministrar por una invitación que las iglesias ucranianas y rusas, conociendo a Val, la invitan mucho a ella porque obviamente no solo habla ucraniano y ruso, sino también habla español. Entonces nos invitaron, a ella la invitaron a una serie de conferencias para mujeres que duró un día, pero después nos invitaron a predicar en varias congregaciones. Y Dios nos mostró algo muy importante. La fe está manejada por algo que Dios nunca. Y esto pudiéramos pensar que es algo bueno. De hecho, es la forma en que Satanás astutamente ha dividido al cuerpo de Cristo por 2000 años. Y no solo por 2000 años, mucho antes de que viniera nuestro Mesías, ya el cuerpo de creyentes estaba dividido. El pueblo de Israel, al igual que las iglesias evangélicas, pero esto no es de Dios. Yeshua Jesús en Juan 10, no lo busquen, dijo: yo voy a venir y va a haber un pastor ¿Sí ven la diferencia? El problema es que los católicos le echan bronca a los bautistas a los testigos de Jehová a los judíos a los católicos a los evangélicos. Y les hago una pregunta: ¿dónde está la unidad? ¿Dónde está el pastor? Los que creemos en Dios hemos fallado por más de 2000 años. Lo escuché durante mucho tiempo en México. Saludas a alguien: hola hermano, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué denominación tienes? O conoces a alguien: y yo soy presbiteriano. La pregunta es: ¿dónde en la Escritura Jesús dijo esta es la denominación correcta? No lo van a encontrar, ni lo busquen. Bueno, sí, búsquenlo para que se den cuenta que es. Y el éxito de Satanás ha sido dividir a ese pueblo en más de 250 denominaciones.
divide y vencerás. Y no lo creó un hombre. Esto viene por inspiración del único que está en contra de Dios y se llama Satanás. En hebreo es Hasatán. Y es algo que tenemos hasta hoy en día. Ha prevalecido a través de los años y él sigue dividiéndonos, separándonos, porque teniéndonos separados y eso es algo que solamente una persona va a poder. Es para mostrarles con las escrituras cuál es el plan de Dios para su pueblo, porque solamente tiene uno. Hoy en día muchas denominaciones evangélicas, los judíos por un lado, que tienen sus mandamientos, su Dios, y los cristianos. Pues quiero decirles algo. Eso, para Dios, como dijo Jesús en Juan 10, hay y el problema es que Satanás ha sido tan efectivo que a través de esta división ha evitado que nosotros sepamos quiénes somos en realidad y que podamos reclamar todos los derechos que Dios estableció en su palabra para nosotros. Porque no sabiendo quiénes somos, no podemos reclamar algo que ignoramos. Y ese ha sido su éxito por más de 2000 años. Entonces, como ¿y saben por qué en su mayoría la iglesia de hoy en día no cumple con sus responsabilidades? Porque no saben quiénes son. Quieren las promesas, pero se deslindan de sus, porque inventaron algo nuevo que no es bíblico y solo toman lo que les conviene y rechazan para que no sepamos quiénes somos, cuáles son nuestros derechos, pero lo más importante, cuáles son. Y si como discípulos realmente supiéramos a lo que tenemos derecho y nuestras responsabilidades, créanme que actuaríamos de una manera muy
Estaba dando su testimonio nuestra hermana Lupita. ¿Qué hay en el corazón de una persona que es tan insensible de no... Ya no digan a un extraño, a un familiar? ¿Qué hay en el corazón de una persona que no se compadece de otro? ¿Y saben cuál es la respuesta a esto? No sabes quién eres y no sabes cuáles son tus promesas y tus responsabilidades. Para ti va a ser muy sencillo decir: no me molestes, no tengo tiempo, pídele a otro, hay que te ayude a ver quién. Así es lo que sucede. Entonces, a través de la Escritura vamos a conocer realmente quiénes somos y cuál es el propósito. Saber cuáles son nuestros derechos, pero también saber cuáles son nuestras obligaciones. Es muy importante. Esto no solamente es a través de cuando eres niño, de cuando eres un adulto joven y hasta cuando eres un anciano. No es solamente algo físico, es algo espiritual. Porque si espiritualmente no sabes quién eres, a quién le perteneces y cuáles son tus responsabilidades, jamás vas a poder entender cuál es tu propósito aquí en este mundo. Y si no conoces esas cosas, adivinen qué. No vamos a poder llegar al propósito de Dios, que es estar con Él por la eternidad. Y eso es en lo que Satanás ha tenido éxito por 2000 años. Pero es hora de romperlo. Es hora de saber realmente quiénes somos. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Cuáles son nuestras promesas, pero también cuáles son nuestras responsabilidades? Amén. Amén. Vamos a Efesios. Vamos a leer todo el capítulo. O vamos a intentarlo. Efesios 2. ¿Quién es el autor de la carta a los Efesios? Pablo, o más conocido por los judíos como Rabí Shaul. Pablo es un hombre gentil, pero él era judío, era un fariseo. Fue alcanzado por Cristo Jesús mismo, y Jesús mismo le corrigió su doctrina farisea para enseñarle en realidad lo que Dios estableció para su pueblo. Él estaba perdido, confundido por Satanás a través de los siglos, porque para los fariseos es más importante el Talmud que la Torá. Y Dios corrigió eso en él. Y lo que tenemos en el Nuevo Testamento es precisamente a Jesús y sus discípulos corrigiendo la doctrina equivocada de los fariseos. Pero no solo eso, porque también el propósito de Dios era alcanzar a los gentiles. Por eso Pablo, o el Rabí Shaul, escribe esta carta ¿a quiénes? A todos los creyentes y a las iglesias de Éfeso. Éfeso es una colonia gentil. Seguramente había judíos dispersados por ahí, pero las iglesias establecidas en ese tiempo en su mayoría eran gentiles. Los estaba instruyendo en la Torá.
Este mensaje es muy importante. Vamos a empezar Efesios 2, versículos del 1 al 2. Y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Pablo escribe a los creyentes en Éfeso y les recuerda quiénes eran antes. ¿Y qué es lo que les dice? Primero les dice que Él les dio vida. ¿Quién es Él? ¿Quién? No. Dios Padre, a través del sacrificio de su Hijo Yeshua Jesús, les otorgó la oportunidad de reconciliación con Jehová Dios. ¿Y cómo estaban ellos antes de conocer a Dios? Al igual que estábamos todos nosotros antes de conocer a Dios. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Han visto esas películas últimamente de los zombies? ¿De los muertos vivientes? Pues son reales y sí existen. Y nosotros éramos como ellos. Éramos muertos vivientes. Estábamos muertos en nuestro pecado, pero nos movíamos, hablábamos, escuchábamos, veíamos, pero estábamos muertos. Y dice que nosotros andábamos en estos pecados en otro tiempo. Bueno, yo ruego a Dios que así sea. Que eso haya sido ya cosa del pasado. Y vean las palabras que escoge Rabí Shaul. Siguiendo qué cosa. La corriente de este mundo. Fíjense, algo muy importante. Ustedes no lo saben, pero hoy en día en las congregaciones celebramos muchas cosas que no son bíblicas. ¿Y saben de dónde provienen todas estas fiestas y tradiciones? Pero Pablo dice que ya no debemos de seguir las tradiciones y las corrientes de este mundo. Entonces, ¿qué seguimos haciendo hoy en día? Pero como no hay unidad en el cuerpo, no hay discernimiento, seguimos haciendo cosas que Dios jamás estableció. Siguiendo la corriente de este mundo. Y ahí ven que hoy en día se celebra en las iglesias el Día de Muertos, Halloween, Navidad y todas esas cosas que no son bíblicas. ¿Quién es el autor de estas cosas que se introdujeron en la fe? El príncipe de la potestad del aire. Satanás, exactamente. ¿Saben que Satanás era un querubín? Los seres angelicales son espíritus, no tienen cuerpos físicos como nosotros. Se pueden manifestar como hombres, al igual que uno de nosotros, pero son espíritus, son seres angelicales. Y no todos tienen alas como los pintan por ahí. Entonces, este príncipe de la potestad del aire, ¿cuál es su propósito? Pervertir todo lo que Dios estableció. Vamos, sin quitar su dedo de donde están en la escritura, Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice:
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ¿les suena conocido? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones, ¿dónde? Celeste. Son espíritus, no los puedes ver, no los puedes tocar, a veces los puedes escuchar, se pueden manifestar si tú abres las puertas, pero generalmente son invisibles a nosotros. ¿Y dónde están? En las regiones celestes. ¿Qué hay en las regiones celestes? Aire, oxígeno, gases. Entonces, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? El que está al mando de todos esos espíritus cuyo propósito es desviarnos de la verdad y separarnos de Dios. Hasatán, el enemigo. Entonces Pablo les recuerda a los creyentes en Éfeso: se supone que ustedes ya no están obedeciendo al príncipe de la potestad del aire. Se supone que ustedes ya no están practicando el pecado. Se supone que ustedes ya no siguen la corriente de este mundo, lo que celebra el mundo. El Día de la Madre, el Día del Padre, todas esas cosas son cosas mundanas. Eso no quiere decir que no debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, son dos cosas diferentes. Pero mi pregunta siempre ha sido: ¿por qué honrar a tu papá y a tu mamá en un solo día si la Biblia dice que todos los días los tienes que honrar? ¿Ven la diferencia? Dios dice: honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida. ¿Y qué dice el mundo? Olvídate de ellos, pero el 10 de mayo y el 12 de junio, entonces sí háblale a tu papá. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo que Dios estableció. Dios estableció una cosa, el mundo establece otra. Vamos a continuar. El espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Entonces, ¿quiénes son los desobedientes? Es muy importante: los que todavía están en pecado, los que siguen la corriente de este mundo, los que no obedecen a Dios. ¿Ven? La escritura es muy clara y muy específica. Vean versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿cuándo? En otro tiempo. Bueno, se supone que debería de ser así. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que ¿quiénes? ¿Quiénes son los demás? Fíjense, para Dios hay dos clases de personas en este mundo: los hijos de Dios y los demás. Mucha gente dice: es que todos somos hijos de Dios. Mentira. Todos somos creación de Dios, pero solamente los que le aman y le obedecen son hijos de Dios. Entonces tenemos a los hijos de Dios y a los demás. Lo siento, eso dice la Escritura. Y obviamente Dios no quiere que pertenezcamos al grupo de los demás. Él quiere que estemos entre sus hijos, en su familia, porque si no, el fin va a ser totalmente diferente. Unos para salvación eterna y otros para condenación eterna. Es así, yo no lo inventé, lo siento mucho,
Pero eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces, Rabí Shaul nos explica a todos aquellos que son verdaderos discípulos que Jesús ofreció su propia vida para salvarnos de nuestra vida pecaminosa. No para que sigamos en pecado. Es una contradicción. ¿Cómo alguien que se dice hijo de Dios puede seguir mintiendo, robando, adulterando, matando? Es una contradicción. Y cuando nosotros estamos practicando esas cosas, somos por naturaleza hijos de la ira de Dios. Es algo muy importante. Cuando tú confiesas que Jehová Dios el Padre es el único Dios verdadero y que Yeshua Jesús murió por tus pecados para reconciliarte con Él y que ahora el Espíritu Santo mora en ti, ya no puedes seguir en pecado. Vamos a continuar, versículo 4 al 7. Pero Jehová Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué nos dio? ¿Juntamente con quién? Con Cristo, ¿Quién es el que da vida? Dios Padre, ¿a través de quién? de su Hijo. Y hoy en día enseñan lo contrario. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que creemos. Aquí la Biblia es muy clara. Dios Padre da la vida, a través del Hijo es la reconciliación. No es de ninguna otra manera. Dice, por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. Eso es lo que significa la palabra Christos en griego, o Cristo, Mesías o ungido. Si ustedes ven el Antiguo Testamento, no van a encontrar en ningún lugar la promesa de ningún Cristo. Van a encontrar la promesa del Mesías o Mesías en hebreo. Y créanme que no es lo mismo. Son dos personas totalmente diferentes. Entonces, este Redentor, este Salvador que Dios estableció y prometió en las Escrituras, vino a cumplir lo que Dios había prometido y ahora podemos encontrar la reconciliación con el Padre a través de Él. Juan 14 del 4 al 6. Y saben a dónde voy y saben el camino. Está hablando Yeshua Jesús a sus discípulos. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermoso pasaje, lo sabemos de memoria, lo repetimos a cada momento. Y efectivamente Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero nunca leemos el final. Nos quedamos ahí. Yeshua Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pasa si yo quiero ir a Estados Unidos y tomo el avión y hace escala en Monterrey
pero jamás despega para Houston. Yo estoy en el camino, pero el camino no es la meta. El camino solamente se estableció para poder llegar al lugar de destino. Y eso es lo que nos olvidamos en la iglesia el día de hoy. De hecho, a mí la palabra ni me gusta, porque proviene de la transliteración de la palabra eclesía, que es una palabra griega. Pero el concepto que Dios estableció fue congregación. Si ustedes buscan en su diccionario en griego, eclesía significa congregación, no iglesia. Y son conceptos que el enemigo estableció para alejarnos de la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Cuál es la meta entonces? ¿El camino? No. Jesús es el camino, pero ¿cuál es la meta? Si tú te quedas con Jesús, no has llegado a la meta, porque la meta es el Padre, y Jesús simplemente es el camino para llegar al Padre. ¿Ven qué delicado es no estudiar la Escritura como debe de ser? ¿Saben que esto es la razón por la cual hay 250 denominaciones hoy en día? Porque no leemos la Escritura completa, cortamos pedazos completos y los interpretamos como se nos da la gana. Yo soy el camino, la verdad y la vida, pero la meta es llegar al Padre y nadie va a llegar al Padre sino por ¿quién? Y no quiero decir nombres, pero hay denominaciones que dicen que hay otros medios de llegar al Padre. Créanme que ninguno de ellos los va a hacer llegar al Padre, porque el único camino es ¿quién? Yeshua Jesús. Vamos a regresar a nuestro texto. Vamos a leer del 8 al 10. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Después se las voy a cobrar, ¿eh? Porque por gracia son salvos por medio de ¿qué? Y esto no de ustedes, pues es don de ¿quién? ¿De Jesús? No. ¿De la iglesia? No, es don de Dios, es algo que Dios Padre estableció. El Hijo nada más vino a obedecer al Padre. Pero el don de la salvación proviene del Padre, de Jehová Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Jesús para buenas obras, las cuales Jehová Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vean, ¿quién preparó de antemano estas buenas obras para que anduviéramos en ellas? Jesús, la iglesia, los santos, Dios Padre. Entonces, ¿con qué autoridad desechamos el Antiguo Testamento? ¿Dónde está escrita en la Biblia la voluntad del Padre? En el Antiguo, es que es de veras. Yo no entiendo a la gente que lee la Escritura. ¿Con qué ligereza dicen, no, el Antiguo Testamento era para los judíos? No, señor. Pablo en la carta a Éfeso está diciendo que todas las buenas obras las preparó el Padre para que anduviéramos en ellas. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son esas buenas obras que el Padre preparó? Sus mandamientos.
Es así de sencillo. Son 613 mandamientos. No todos son para ti, porque unos son para mujeres, otros para mujeres solteras, otro para mujeres casadas, otro para mujeres viudas, otro es para ministros, otro es para sacerdotes. No todo es para ti, pero son 613 mandamientos que el Padre preparó de antemano para que andemos en ellos. Anótenlo por favor, tal vez no lo vamos, no, sí lo vamos a leer. Devarim 30, Deuteronomio 30. Vamos a leer del 14 al 20. Y si ustedes creen que Jesús vino a contradecir al Padre y que el Padre contradice al Hijo, estamos perdidos. Deuteronomio 30 del 14 al 20. ¿Listos? Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. En tu boca y en tu corazón, ¿para que qué cosa? ¿Para que la aprendas de memoria? ¿Para que la recites los domingos? Para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus ¿qué cosa? Sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, y no prolongarán vuestros días sobre la tierra donde van, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Está rogándole Dios a su pueblo, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Pregunta: ¿estas promesas son para Israel o para nosotros? Para todos los que crean. La gran equivocación de los teólogos el día de hoy, de hace 2000 años para acá, no, a ver, Dios tiene dos pueblos. Los judíos, que son malos y mataron a Jesús, y los gentiles, que son buenos y ahora reemplazaron a Israel. Entonces, cuando venga Jesús por segunda vez, va a dejar en la gran tribulación a los malos judíos que rechazaron a su Mesías, y se va a llevar a la iglesia al cielo, y ahí vamos a vivir por la eternidad, y después Israel, cuando se haya arrepentido, va a vivir en la tierra. No. ¿No han leído Apocalipsis? ¿Qué dice Apocalipsis? Capítulo 21. Dice que va a descender la nueva Jerusalén del cielo, y que todos los creyentes, todos, porque aunque ustedes no lo crean, la mayoría de los creyentes en tiempo de Jesús eran judíos. Aunque muchos le rechazaron, la mayoría de creyentes eran judíos, aunque en sus Biblias tengan nombres gentiles, pero eran judíos. Y ellos ya están en la presencia de Dios.
les ganaron. Llegaron antes. No van a estar en la gran tribulación. Es más, les doy una noticia, todos nosotros vamos a estar en la gran tribulación. Y ahí es cuando Dios va a separar a su pueblo. La cosa es esta. Dios dice que la eternidad va a ser aquí en la tierra, no en el cielo. No vamos a estar sentados en nubecitos tocando arpas, mientras los judíos malos que se arrepintieron ya están con Dios allá abajo. Todos vamos a estar aquí en la tierra. Vamos a continuar porque hay todavía cosas muy importantes y ya se nos acabó el tiempo. Vamos a Efesios 2, del 11 al 12. Esta es la parte que más me interesa. Por favor, presten mucha atención a lo que va a decir Pablo aquí. Es muy importante, porque este ha sido el éxito de Satanás por más de 2000 años. ¿Listos? Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin quién, alejados de la ciudadanía de quién, de la iglesia, de la ciudadanía de la iglesia, no señores, de la ciudadanía de Israel. Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Jehová Dios en el mundo. Entonces les voy a explicar en términos muy simples lo que dice Pablo aquí. Ustedes estaban en pecado, eran parte de la corriente del mundo, practicando las cosas del mundo y no eran Israel. Por lo tanto, estaban como zombies vivientes, estaban muertos en sus delitos y pecados. No tenían derecho a las promesas ni al pacto porque estaban viviendo en pecado. Eso es lo que dice aquí. No tenían ninguna esperanza porque estaban practicando las cosas del mundo. Vivían mintiendo, robando, no guardaban el sábado, no observaban las fiestas de Jehová, estaban celebrando cualquier otra cosa. El Día de Muertos, Halloween, los huevos de Pascua, todas esas tonterías que ahora la iglesia está intentando involucrar dentro de sus paredes y que es una blasfemia. Entonces Pablo les dice que como no eran Israel, no tenían un Salvador, que es el Mesías, no tenían a un Dios Padre que le mandó al Mesías para que se reconciliaran con él, no estaban bautizados en el Espíritu Santo para restablecer su comunión con Dios y estaban perdidos para condenación eterna. Se supone. Esos son los deseos de Dios, que ya no andemos en esas cosas. Con tristeza vemos que las iglesias ahora están metiendo otra vez todas esas cosas a la iglesia. Y es una tristeza. Entonces vean, ¿quiénes somos en realidad? Aquí Pablo me dice que no soy la iglesia. ¿Soy qué cosa? Israel. Dios solamente tiene un pueblo, no se llama iglesia.
Iglesia es solamente una palabra griega que utilizaron los que tradujeron el Nuevo Testamento del hebreo al griego, que era lo más parecido al concepto de una congregación, para darnos a entender que en el momento que los discípulos, los que creemos en Dios, nos reunimos en un lugar, ya estamos formando parte de una congregación. ¿Y cuál es el nombre del máximo dirigente de esta congregación? Jehová Dios. ¿Y quién hizo esto posible? Yeshua, su Hijo. Y Él hizo posible esa reconciliación para formar parte de su congregación. Vean el Antiguo Testamento con mucho cuidado. No confíen en las traducciones, vayan a las palabras originales. ¿Cómo le llama Dios a su pueblo? Congregación de los santos, pueblo santo, Israel, Sión. Tiene muchos nombres, pero jamás de los jamases le llamó iglesia. Jamás, porque no es un término que Dios estableció. Este término nace, y ya lo vimos con los estudiantes del Instituto Bíblico, poquito después de que muere Jesús, empiezan ciertos teólogos a pervertir la palabra de Dios y a poner nombres y conceptos que no son bíblicos. Por eso el día de hoy tenemos ¿cuántas denominaciones? Más de 250. Porque no estamos practicando y enseñando lo que Dios estableció. Somos Israel. Fuimos injertados al pueblo de Dios. Vamos a leer del 13 al 16. Y vean cómo comienza el versículo 13. Dice, ustedes estaban desechados por Dios, sin esperanza en el mundo, sin el Mesías, pero ahora, ¿en quién? En Jesús el Mesías. Ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué cosa? Por la sangre del sacrificio de Yeshua Jesús. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos? 250. No, tiene que ser un pueblo. Desafortunadamente hemos fallado en eso. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Jehová Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. De hecho, esta palabra cruz, táchenla de su Biblia. Mucha gente cree que Jesús fue crucificado en un palo de esta manera. No es cierto, era así. Busquen la palabra griega para cruz. Se traduce cruz, pero en griego es la palabra stauros. Y stauros era un palo erguido. No era una cruz, era un palo. Era un poste. La idea de la cruz vino mucho tiempo después de la Escritura, con Constantino, que vio una visión. Yo no sé si había drogas legales en ese tiempo, pero vio una visión
Y desde ahí empezó el símbolo de la cruz. No era una cruz. Y en griego es muy claro, es stauros. Es un poste. Ahora, la labor de reconciliación de Jesús es muy importante. ¿Por qué había esta enemistad? Hechos 10, del 27 al 35. Hechos 10, 27 al 35. Búsquenlo en sus casas, no confíen en mí, lean la escritura. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil o extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces Pedro, versículo 34, también anótenlo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Justicia. Son dos cosas importantes: honrar y respetar a Dios y hacer justicia. Es oír su palabra y ponerla en práctica. Pero si tú dices que eres de Dios y estás practicando el pecado, ¿cuál justicia? Si estás viendo que los demás mueren de hambre y ni siquiera les acercas un plato, ¿cuál justicia? Si estás viendo que están violando a una niña en el parque y tú pasas y... ¿cuál justicia? Es algo muy importante. Temerle a Dios es actuar. Tú le temes a Dios y actúas en consecuencia. Porque no puedes permitir, conociendo a Dios, que la justicia sea pervertida. No se puede. Tú no puedes ir a 100 por hora, chocar un coche, lastimar al que va adentro y agarrar el coche e irte para no afrontar tu responsabilidad. ¿Cuál justicia hay en eso? ¿Cómo siendo creyente puedes seguir actuando así si ahora conoces a Dios? Vamos a continuar. Efesios 17 al 22, ya vamos a terminar. Sigue hablando Pablo de este concepto. Ustedes estaban lejos. No hay en ningún lugar de la Escritura el concepto de creyentes gentiles. Si ahora crees en Dios ya no eres gentil. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Ustedes que en otro tiempo eran gentiles. Ahora ya son algo nuevo, ahora son Israel. Pero leemos la Escritura y la interpretamos como queremos. Vino y anunció las buenas nuevas ¿de qué? De shalom, de paz, a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque ¿cómo estaban los que estaban cerca? Igual de desviados y pervertidos que los que estaban lejos. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada ¿por cuántos espíritus? Por un mismo espíritu. ¿A quién? ¿A Jesús? ¿A la iglesia? No, al Padre.
Así que ya no son extranjeros. Para Dios hay solamente dos clases de personas: Israel y los demás. Pero ya no son extranjeros, ya no son gentiles, ya son Israel. Ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos. ¿Quiénes son originalmente los santos? Lean el Antiguo Testamento. Pueblo santo, nación escogida, Israel. ¿Por qué antes no éramos conciudadanos de los santos? Porque estábamos en pecado, éramos gentiles pecadores. Ahora Dios nos injertó en su pueblo. Ya somos conciudadanos de los santos, pueblo de Israel, hijos de Dios y miembros de la familia de Jehová Dios. Cuando eres gentil no eres parte de su familia, lo siento. Y si a ti te engañaron y te dijeron que eres un creyente gentil, está mal. Eres Israel, edificados sobre el fundamento de quienes. Esta parte es muy importante. ¿Con qué somos edificados los hijos de Dios? Son dos cosas. Los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Los discípulos de Yeshua Jesús. Pero ¿cuál es la otra parte en la que se nos olvida y decimos, no, eso es para el pueblo judío? No, Señor, no es para el pueblo judío, es para ti. Dice, los profetas. ¿Cuáles profetas? Tenemos muchos: Jeremías, Abdías, Ezequiel, Isaías. Tenemos, es más, para dar y regalar. ¿Cuál te gusta? Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesús mismo, el Mesías, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor Jehová. Pero ahora, ¿saben qué dicen la iglesia del día de hoy? Para hacer 250 templos santos en el Señor. No somos 250, lo siento. Somos uno. Y no nos llamamos ni pentecostales, ni bautistas, ni presbiterianos. No. Se llama Israel. Lo está diciendo Pablo a una iglesia gentil. Esto es algo muy, muy, muy importante. Vamos a Éxodo 19. ¿Quiénes eran los santos o apartados? Porque créanme, este concepto no nació en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Y de hecho van a notar que todas las citas del Nuevo Testamento son citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué será? Yo no me imagino por qué. Éxodo 19, 5 al 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaran mi pacto, vosotros serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a quienes. A los hijos de Israel. ¿Quiénes son los santos? Israel. Lo siento mucho, no es la iglesia. Los santos son el pueblo de Israel, nos guste o no. Y Dios nos invita a formar parte si queremos. No estamos obligados, es si queremos. Primera de Pedro 1. Porque ustedes me van a decir, ay, bueno, ese era el Antiguo Testamento. No, chiquitos.
Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. ¿Cómo éramos cuando éramos gentiles? Ignorantes. Sino como aquel que los llamó es santo, ustedes también sean santos en parte de su vida, en lo que nos conviene, en lo que nos gusta, toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, y esta es la parte que más me gusta. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dos preguntas muy importantes. ¿Dónde está escrito esto? ¿Y quién dijo esto? Se van a sorprender. No fue ni Mateo, ni Lucas, ni Santiago, ni Juan. Adivinen quién fue. Porque es que me sorprende. Está en el Nuevo Testamento y está citando ¿qué cosa? Levítico 27. Vamos a ver dónde está escrito y quién lo escribió. Levítico 27. Santifíquense pues y sean santos, porque yo Jesús soy vuestro Dios, porque yo la iglesia soy su congregación. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová de los ejércitos soy vuestro Dios. Ahora, lo que a mí me intriga, si es cierto que tenemos que desechar el Antiguo Testamento, ¿por qué Pedro está enseñando a las iglesias que en primer lugar tenemos que estudiar lo que está escrito antes? Y el que lo dijo fue el Padre Jehová Dios. Entonces, ¿quién es nuestra autoridad? ¿Jesús o Dios Padre? Perdónenme, lo siento mucho. Ni la Virgen de la Macarena, ni el Santo Niño de Atocha, ni nadie es Jehová Dios. Y Pedro está citando en el Nuevo Testamento. Hagan caso a lo que escribió el Padre, porque el Padre lo estableció. ¿Y qué creen? Sigue vigente. Tenemos que aprender a ser santos como Jehová Dios es santo. ¿Quiénes son la familia de Dios? Génesis 6 del 1 al 2. Ya voy a acabar, no se preocupen. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Tanto el día de hoy como hace 6,000 años, había dos clases de personas en este mundo: los hijos de Dios y los demás, gentiles, extranjeros, como le quieran llamar. Los hijos de Dios y los demás. Israel, su pueblo, aquí todavía no se llamaba Israel, ese nombre se le dio después, pero eran los hijos de Dios y los demás. Ahora, mucha gente dice aquí que los hijos de Dios eran ángeles caídos que vinieron a la tierra, embarazaron mujeres y nacieron gigantes. No. Si leen el texto más adelante, la Biblia dice: por eso mi espíritu no contenderá más ¿con quién? Con los gigantes, con los ángeles caídos, con los hombres. Entonces había hombres que eran hijos de Dios y los demás. Obviamente, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los que obedecían sus mandamientos. ¿Pero qué empezaron a hacer?
a desobedecerlo, que vino como consecuencia el diluvio. Juan 1. Y este es ahora el Nuevo Testamento. Juan 1 del 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, no todos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué cosa pasó? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Jesús, de la iglesia, del Padre. Y es Juan en el Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy sigue habiendo dos clases de hombres en este mundo. Los hijos de Dios, que se llama Israel, y los demás. Ahora, algo muy importante, Dios no quiere que te conviertas en judío. Ese no es el propósito. Los judíos son una sola tribu de las 12 tribus de Israel. El propósito de Dios no es que seas judío, Él quiere que seas santo. Pero los santos, como ya vimos en la Escritura, ¿cómo se llama? Israel. Israel es el nombre de su pueblo y fue destinado por Dios para ser un pueblo apartado y santo. Y nosotros, cuando éramos gentiles, dice en Efesios 2, léanlo varias veces, sin esperanza en el mundo, muerto en pecados, ahora gracias al sacrificio de Yeshua Jesús, ya tenemos derecho a la ciudadanía del pueblo de Israel, ya tenemos un Mesías, nuestro Salvador, a Dios Padre que estableció todas las cosas y nos creó a su imagen y semejanza, y ahora tenemos esperanza. Mientras tú no te sueltes de la mano del pueblo de Israel a través de Yeshua Jesús el Mesías, tu destino final va a ser estar en la presencia de Dios por la eternidad. Pero ya tienes que dejar el pecado, tienes que dejar las cosas que te atan a este mundo, ya dejar de celebrar lo que celebra el mundo, porque entonces sigues en el mismo estado gentil en el que estabas antes. Hay una sola nación. Jesús dijo, un pastor y un rebaño, y lo siento, se llama Israel. Que Dios los bendiga. Shalom.